Bueno, amada iglesia, muy buenos días. ¿Cómo están? Es más fácil predicar con el micrófono aquí, como que uno pasa ahí la adrenalina con las dos manos. Comenzamos a... Ok, muy buenos días. Qué lindo poder estar en esta mañana aquí juntos, en seguir en medio de este tiempo de la serie Nada me falta, que ha estado muy especial. Pero antes de compartir la palabra, quisiera pedirles a ustedes que oren por mí. Así que extiendan sus manos y yo les pido que oren esa gracia de Dios sobre mi vida. Señor, yo te doy gracias en esta mañana por esta posibilidad de estar aquí juntos, como tus hijos, como la iglesia de tu Hijo Jesucristo. Gracias por permitirnos adorarte, gracias por poder expresar desde nuestros corazones gratitud de lo que tú haces por cada uno de nosotros, Señor. Yo hoy te pido que me uses, que sea un instrumento tuyo en esta mañana, que tus palabras fluyan, Señor, y sobre todo que tu Espíritu Santo sea tocando la vida de cada persona que está aquí, o cada persona que está conectada, o cada persona que se conectará, Señor, para que tu palabra sea vida en cada uno de nosotros. Te damos gracias y oramos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, iglesia, estamos en esta serie de Nada me falta, Salmo 23. Y este Salmo 23 tiene 6 poderosos versículos. Y hemos tratado 2 versículos. Realmente en medio del desarrollo de esta serie, lo que hemos desarrollado han sido 2 versículos y la primera parte del tercero. ¿Cuánta palabra nos ha regalado el Señor en medio de este pasaje? Y quiero que veamos en pantalla Salmo 23 y los primeros 3 versículos. Tantas cosas que el Señor ha manifestado a través del pastor Edgardo, y les pido que vayan refrescando un poco, porque todo esto es una suma. Lo especial de hacer estas series es que es una suma, y en cada momento se va adicionando y se va adicionando y se va adicionando lo que el Señor va poniendo. ¿Listo? Entonces el pastor Edgardo nos regaló cosas tremendas, el pastor Andrés David, cosas tremendas. Hace 8 días el pastor Edgar también nos regaló cosas tremendas alrededor de lo que es este pasaje. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y ese entendimiento es demasiado importante. Cuando yo digo Jehová es mi pastor, nada me falta, quiere decir que en Él tengo todo lo que necesito. ¿Puedes creer esto, amada iglesia? En Él tenemos todo, iglesia. Todo lo que necesitamos. Y este pasaje inicia diciéndolo, invitándonos a creerlo, pero también invitándonos a entender las promesas que comienza a dar alrededor de este pasaje, porque también nos dice que cuando decimos o cuando entendemos que tenemos todo lo que necesitamos, entonces estamos recibiendo el pastoreo del Padre. Estamos recibiendo el pastoreo del Padre, que se hace aún más tangible o se materializa ¿en quién? En su Hijo. Ese pastoreo se materializa en su Hijo, porque el pastoreo, como lo decía el pastor Edgardo, inicia en Jesús. Juan 10, versículo 11 dice, yo soy el buen pastor pone su vida por sus ovejas. Amada iglesia, no podemos vivir un cristianismo sin Cristo. Y parece obvio y parece hasta ridículo que uno lo diga, ¿no? Pero la realidad es que se encuentra que vivimos el cristianismo sin la esencia de Cristo, sin entender
el señorío de Cristo sobre nuestra vida. En esa promesa de cómo se desarrolla el pasaje, también dice desde el versículo 2 que nos hará descansar, la promesa del descanso. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Entonces lo que nos está diciendo el Señor, que lo que incluye esto que nos está diciendo desde su palabra, lo que incluye su pastoreo, lo que incluye hacer vivo el pastoreo de Él a través de su Hijo, tiene que ver también con descanso. Tiene que ver con que Él nos va, como se sigue desarrollando el pasaje, que Él nos pastoreará en aguas de reposo, junto a aguas de reposo me pastoreará. Es decir, es ahí en donde se hace evidente su cuidado, es donde se hace evidente su presencia en nuestra vida. Y continúa diciendo el pasaje, retomando un poquito de cómo ha venido avanzando esta serie. Dice el inicio del versículo 3, ¿confortará qué? Mi alma. Confortará mi alma. Y me gusta mucho como lo dice la versión Nueva Biblia Viva. Dice, me infunde nuevas fuerzas. Esas fuerzas que tienen que ver con mi interior. Es decir, que eso que sucede en mi parte almática, donde están mis emociones, en donde está eso que a veces me genera tanto tormento, aquí en los pensamientos y demás, lo que tiene que ver con el alma, con mis emociones, Él confortará o conforta mi alma. Él me infunde nuevas fuerzas para poder avanzar en medio de cada una de las cosas que la vida nos presenta. Ser confortados, eso sí que es especial y sobre todo importante recibirlo de parte de Dios. Les quiero contar algo de lo que ha sido este Salmo 23. Cuando el pastor me invita a ser parte de la serie, lo cual es un privilegio total, el Señor sabe lo que ha sido este Salmo 23 para la vida de mi esposa y para mi vida. Este Salmo 23 marca de manera muy especial uno de los momentos o el momento más triste de nuestras vidas. Y se los quiero contar un poco. La escena es esta: 25 de julio del 2008. Muere nuestra hija Isabela. 6 meses de nacida, después de haber estado un tiempo en la clínica en cuidados intensivos, sale, se pone hermosa, 6 meses de vida, sufre una complicación y muere. Estamos en la funeraria y está su cajoncito ahí blanco, su foto hermosa como la mamá y todavía calvita como el papá. Y estamos ahí en ese momento y yo viendo a mi esposa pues con el corazón roto, ¿no? Y obviamente uno con su corazón muy roto de ver uno a su bebé ahí. Y entonces comienza el pastor a ministrar ahí en la funeraria y comienza a cantar: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Se escucha bonito cantado, ¿no? Se escucha bien bonito. Pero yo pensaba en medio de cuando él desarrollaba la canción y comienza a hablar de cada una de estas cosas: descanso, pastoreo, en aguas de reposo. Llevaba 1 año en el cristianismo. Yo, ¿cómo se mastica eso? ¿Cómo entender que todo esto que después entendí profundamente que estaba expresando era textualmente un salmo, podía ser real para nuestra vida en medio de una circunstancia que estaba mostrando uno de los dolores más fuertes que puede recibir uno en la vida: que se le muera un hijo? ¿Cómo? Por
varios años no podía escuchar esa canción. Es más, cuando iba estudiando los salmos, saltaba el salmo, porque era tenerme que enfrentar a este momento. Y venía siempre esta imagen y escucharlo a él cantar y escucharlo a él declarar estas cosas. Pero el Señor nos llevó a un momento en el que dijimos, ¿con él o sin él? La vida desde Huerto del Edén nos presenta esto, ¿con él o sin él? Por la gracia de Dios, fue una decisión. No podíamos ver porque estábamos sumidos en el dolor. No podíamos ver que esto fuera a ser posible, pero creímos que Él podía pastorear nuestra vida. Y hoy pues tenemos toda la autoridad para poder decir que si decidimos que el Señor es nuestro pastor y nosotros, como nos enseñaba el pastor, nos entendemos que somos ovejas y que Él es nuestro pastor y que en su Hijo es la materialización del pastoreo, sin importar la circunstancia por la que estés pasando, amado y amada, podrás descansar y podrás recibir cada una de estas promesas. Vamos apenas 3 capítulos y lo que falta es espectacular. Así que no se la pierdan. Y si no han visto las palabras anteriores, las predicaciones anteriores, conéctense y ahí en la página de la iglesia lo van a encontrar. ¿Listo? Confortará mi alma. Pero sigue el pasaje, que es la parte que tengo hoy la responsabilidad de contarles. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Me guiará por sendas de justicia. Es decir, que lo siguiente que dice el Señor en medio de su promesa es que recibiremos guía y dirección. El pastoreo, amada iglesia del Señor, está muy vinculado con su dirección para nuestras vidas. Está completamente vinculado y sin el pastor estamos desorientados. Sin el pastor estamos desorientados. Y una de las cosas con las que más luchamos nosotros en nuestra vida con el Señor es en la guía de Dios. Y es lo que yo quiero puntualizar. ¿Cómo nos guía Dios? Cuando está uno dando consejerías y cuando está en medio de acompañar a la gente, una de las cosas que más se encuentra es que no entendemos cómo nos guía Dios. Y quiero tratar 3 puntos sobre cómo nos guía Dios. Démosla sin tapa. El primero, ¿hay algún requisito para recibir la guía de Dios? Es el primer punto que vamos a tratar. El segundo, ¿cómo nos guía Dios? Y el tercero, enemigos de la dirección de Dios. ¿Ok? Entonces, vamos por el primero. ¿Hay algún requisito para recibir la guía de Dios sobre cada uno de nosotros? ¿Hay algún requisito? Yo creo que sí. Yo creo que Hebreos capítulo 11, versículo 6 lo expresa de manera muy especial. El movimiento es el que hace que... En realidad, dice Hebreos capítulo 11, versículo 6 en la versión Nueva Versión Internacional. Dice, en realidad, sin fe, ¿es qué? Imposible, repítalo ahí, imposible. Es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él recompensa a quienes lo buscan. Yo creo que el primer requisito es, necesitamos tener fe. Porque sin fe es absolutamente imposible agradar a Dios. Y entonces cualquiera que se acerca a Dios debe creer que Él existe. Y podríamos hablar acá un poco, ¿no?, de cosas en esa dirección y de apologética y demás, pero no es para hoy. Y no solo que Él existe,
me gusta como lo dice la versión Reina Valera 1960, sino que Él es galardonador. Él recompensa a los que le buscan. ¿Saben qué es lo que pasa, amada iglesia? Que muchas veces entendemos la recompensa de Dios. Lo primero que viene a nosotros tiene que ver con tener. Muchas veces fundamentamos nuestra relación en Dios y nuestro bienestar de nuestra relación con Dios en qué tanto podemos tener. Pero la recompensa de Dios es una recompensa integral que cubre todas las áreas de nuestra vida, amada iglesia. Sin fe es imposible entender que Él es mi pastor. Sin fe es imposible entender que Él nos envió al buen pastor. Sin fe es imposible entender que la Biblia es el manual para nuestra vida. Y sin fe es imposible vivir la vida, hacer práctico todo esto, entendiendo el pleno señorío de Jesús sobre mí. Sin fe eso no es posible. Por eso una de las cosas que siempre se ven atacadas es la fe. Entonces, ¿cuál es el primer requisito? Tener fe. Porque sin fe, ¿qué, iglesia? Es imposible agradar. Sin fe es imposible acercarse a Dios. Yo veo otro punto dentro de estos requisitos. Y es entender que Dios es justo. Creo que ese es otro requisito. El uno nos lleva a lo otro, pero lo que respecto dice el pasaje, yo debo entender lo siguiente, que dice que Él me guiará por sendas de justicia. Él me guía, pero eso tiene un marco. Es decir, si Él me está mostrando un camino, que la vida habla mucho de los caminos y las sendas. Cuando dice que me va a guiar por sendas, me guía por un camino, pero ese camino está delimitado. Está delimitado, no es un camino abierto, es un camino delimitado por su justicia. Él me guiará por sendas de justicia, caminos de justicia. Y cuando habla de justicia, está haciendo referencia a todo lo que es recto, todo lo que tiene que ver con rectitud. Entonces, Dios me guía por caminos de rectitud. Ese es el marco, esa es la delimitación de cómo Dios nos guía. ¿Por qué? Porque la esencia de Dios es que Él es justo. Es decir, Él es la esencia de la rectitud y no seremos guiados de una manera diferente. Quien se acerca a Dios buscando ser guiado de una manera diferente no va a poder encontrarse con el Señor. Porque sus caminos están enmarcados por su justicia, por su rectitud. Y dice el pasaje, por caminos de justicia en honor a su nombre, y sella ahí esa parte, porque es diciendo en honor, en coherencia con lo que Él es. Él nos guía por caminos de justicia, por honor a su nombre, porque no puede ser de una manera diferente, porque Dios no se va a contradecir, porque en su palabra no se contradice. Él nos guía y esta promesa de la guía es real. Debe ser práctica en nuestra vida. Pero en ese marco que Él nos habla. Yo quiero hacerte una pregunta. Cuando le pides a Dios que bendiga tu camino es un camino de rectitud. ¿En qué le estás pidiendo a Dios que te bendiga, iglesia? ¿En qué? ¿En qué? En la práctica de la justicia experimentamos a Jesús.
en ese sentido práctico, cuando estamos caminando a la manera de Dios, lo que estamos experimentando, lo que estamos mostrando, es a Jesús. Ahora yo veo un problema. Y es que en medio de las decisiones que se toman en la vida, muchas veces vienes y te acercas a Dios, es después o inclusive estando en la iglesia, como que entras en esa crisis porque los frutos de las decisiones que has tomado sin Dios han comenzado a brotar. Ya cuando están esos frutos ahí visibles y no son frutos chéveres y se te hace incontenible, vienes a buscar a Dios. ¿Es malo? No. Dios siempre está ahí para recibirnos. Pero en la medida que vamos madurando en este caminar con el Señor, esto es esencial que lo entendamos. Dios no se contradice, y si hay de un par de requisitos que podamos hablar, entonces, ¿cuáles son? El primero, la fe, ¿cierto? Y entender que nuestro guía es un guía que su esencia es la rectitud, la justicia, y que toda la guía que viene de Él estará enmarcada en su justicia. ¿Ok? Listo. Entonces, veamos el siguiente punto, punto número 2. ¿Cómo nos guía Dios? ¿Cómo nos guía Dios? Desde su palabra, ¿ok? Creo que esa es de las primeras cosas. Vamos a ver 5 o 6 formas como Dios nos guía. ¿Listo? Desde su palabra. La fe en Dios me lleva a entender y a confiar en la Biblia. Su palabra inerrante e infalible, inspirada por Él. La vez pasada predicamos sobre eso, ¿no? Cuando me tocó la oportunidad de predicar allá en el hangar, en Guaymaral, que decíamos, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reargudir, ¿para qué? Para formación de su pueblo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Pero más allá de la fe, también Dios cautiva nuestra razón. Porque muchas veces nos enseñaron la fe como, sí, la fe es soltarse al vacío, ¿sí? Por eso la palabra dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza, la confianza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y cuando hacíamos esto con los jóvenes, poníamos un ejercicio en el que una persona se paraba y la otra se soltaba y lo sostenía, y hablábamos de la fe, y en esos inicios siempre era, no, sí, la fe. Pero en la medida que se comenzaron a generar tantas inquietudes de parte de los jóvenes, entendimos que también era importante y que para Dios es esencial, por eso nos la dio, que nuestra razón sea gobernada por Él. Y no como el caballo que no ve, sino como en su palabra están todas las respuestas para nuestra vida. Desde ahí, enseñándoles a entender la Biblia. Que crezcan en apologética. Que tengan cómo dar respuesta a la cantidad de cosas que nos presenta la vida. Por eso Dios cautiva nuestra razón, para encontrar en su palabra el más completo manual de vida, que habla de todas, amada iglesia, de todas las áreas de mi vida. El amor, el perdón, y vayan pensando ustedes ahí, ¿cuál es más? Las pasiones y las traiciones también están ahí. La guerra, los milagros, gente peleando con Dios. Ahí viene David. Cómo ser padres, cómo ser hijos, la amistad, el noviazgo, cómo ser esposo, cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa, cómo ser hijo, cómo ser buenos empleados. Sobre identidad, sobre propósito, sobre los negocios, sobre el arte, sobre las finanzas. Cómo perseverar en medio de las dificultades. La Biblia habla a mi pasado, a mi presente y a mi futuro.
Esa es la palabra de Dios, esa es la revelación de Dios en la palabra escrita, completa, un manual completo para nuestra vida. Totalmente integral. Y desde mi experiencia y como aprendí y como crecí en la palabra de Dios, comenzó desde mi incredulidad. Porque yo siempre decía, es un libro escrito hace cuántos años, ¿qué va a servir para hoy? Y eso me llevó a estudiar la Biblia, sobre sus escritores, sobre cómo fue la inspiración, sobre cómo fueron inspirados más de 40 hombres para escribirlas en diferentes etapas de la vida, durante más de 1500 años, en donde unos fueron pastores, otros fueron reyes, otros fueron publicanos, médicos y una cantidad, pescadores. Una cantidad de hombres en tiempos distintos, los cuales fueron inspirados por Dios. Y uno ve entonces la línea del autor intelectual, de Génesis a Apocalipsis, de manera espectacular, cómo se habla cada una de estas cosas y cómo habla para nuestra vida. ¿Cómo habla para nuestra vida? ¿Sobre qué? Sobre todo lo que necesites. Y entonces en ese camino de decir, esto no es real, de esto sí no habla, de esto sí no va a hablar. Y después volvía y lo encontraba. Y seguía caminando por la vida y decía, esta sí que es que no hay cómo responderla. ¡Pum! La encontraba en la palabra. Entonces aprendí al revés, a decir, en la palabra está todo. Que yo no lo conozca es diferente. Y entonces me desafiaba a buscar y a estudiar y a buscar hasta que encontraba la respuesta. Y por eso me lancé entonces con los jóvenes a poder tratar esos temas de apologética. Y cuando comenzábamos en el seminario bíblico, en las clases de Biblia para los jóvenes, lo primero que les decía es, y a los universitarios, tráigame la pregunta que quiera. Porque ahí están las respuestas. Para poder vivir lo que necesitamos vivir. Están ahí en la palabra de Dios. Por eso la primera es la palabra. La palabra. ¿Cómo nos guía Dios? A través de su palabra. La segunda, desde nuestra comunión. Una vida de relación con Él. ¿Quieres entender cuál es la dirección de Dios para tu vida? Estudia la palabra y ten comunión con Dios. Claro, la tercera, Dios también usa personas, a través de personas, claro, desde el pastor, a través de un mensaje, ¿cierto? Desde el pastor o un líder en una consejería. ¿Tienes cobertura? ¿Tú tienes alguna cobertura? ¿Alguien es tu líder? ¿Alguien es tu pastor? Porque si no la tienes, mi pregunta es, entonces, ¿a quién le estás pidiendo consejo? Cuando tal vez estás en esos momentos débiles, en que tal vez no hay el ánimo para estar leyendo la palabra, tal vez comienza a embolatarse un poquito la vida de comunión con Él. No olvides a tu líder o no olvides ponerte bajo cobertura de alguien, porque ahí encontrarás consejo sabio. Y esta persona entonces, tenga el nombre que tenga, deberá conectarte con el Señor y con su palabra. Porque muchas personas quieren que los líderes y los pastores sean quienes les dicen qué hacer. Pero yo creo que lo que debemos enseñar es cómo conectarte con el Señor y cómo estar ahí en su palabra, día tras día. Yo por eso soy el canción del tiempo con Dios, la herramienta devocional del tiempo con Dios. Lo que me ha hecho crecer es buscar cada día, buscar que cada día o en la mayoría de los días de cada mes esté ahí día a día, cogiendo la Biblia en esta forma esquemática tan especial de estar aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. A través de personas, ¿cierto? Dijimos que era el punto 3. A través de profetas con palabra profética y de ciencia. Gozamos en nuestro ministerio de una palabra profética muy sana, muy limpia, muy inspirada desde el Señor. Ahí también lo encontramos.
Pero todo eso es una suma. No es que el profeta me dijo, yo hice eso porque el profeta me dijo. No, el profeta confirma o abre puertas de cosas que pueden suceder sobre tu vida. Confirma lo que has hablado en tu relación con Dios. Y si te habla algo nuevo de lo que vendrá, entonces tu responsabilidad es ir y en tu relación con Dios y en el estudio de la palabra entender que esto es real. Que esto no fue palabras de hombres, sino palabras de Dios a través de hombres. El cuarto es de situaciones. Eso lo aprendí de manera muy especial con el pastor Edgardo. Cómo las situaciones hablan o cómo las situaciones van confirmando todo aquello que hablo con él. La quinta, sueños. Claro, a través de los sueños. Dios nos habla a través de los sueños. Y lo vemos en la palabra y vemos cuántas personas, sobre todo en medio de ministerios, que creen en la revelación de Dios a través de los sueños, como es nuestra casa. Y también nos habla a través de su voz audible, la sexta, su voz audible. Y entonces aquí es donde muchas veces en medio de la consejería vemos personas completamente petrificadas que no hacen nada porque están esperando únicamente la voz audible de Dios. ¿Y es real? Claro que es real. Pero también Él nos da herramientas para que en la capacidad que nos ha dado de discernir y de tomar decisiones, podamos ir entendiendo que eso por donde me estoy moviendo está enmarcado en ese camino, porque muchas veces estamos orando por cosas que van en contra de lo que Dios es. Señor, bendíceme con ese hombre casado. Sucede. Señor, bendíceme en este negocio y el negocio está plagado de corrupción. Y así muchas oraciones que cuando las expongamos delante de Él, creo que ahora la invitación es, ¿esto sí está enmarcado o no está enmarcado en la justicia de Dios? Eso es importante. Ok, punto 3. Enemigos de la dirección de Dios. Enemigos de la dirección de Dios. El primero, ya lo hablamos, falta de fe. ¿Sin fe es qué? Imposible agradar a Dios. El primer enemigo es nuestra falta de fe. El segundo enemigo somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque queremos imponer nuestros deseos. Y amada iglesia, la brújula de Dios siempre apunta en la dirección de lo que es justo, de lo que es recto, pero muchas veces nuestra brújula apunta en la dirección de nuestras emociones y deseos. Muchas veces lo que estoy queriendo poner ahí tiene que ver es con mis emociones y mis deseos, ¿sí? Muchas veces lo que queremos hacer, y esto sucede mucho, es torcer la palabra de Dios a nuestro favor. Torcer la palabra de Dios a nuestro favor. Es decir, cambiar la esencia de lo que ese mensaje está queriendo decir, sacándolo de un contexto. Y entonces comenzamos a decir, no, Dios me está hablando. Y lo estoy viendo en la palabra. Y lo primero que dijo el calvo allá en la tarima es que la palabra de Dios. Pero resulta que voy y lo saco del contexto y lo muevo hasta que me dice, lo que estás diciendo tiene razón. Cuando lo que dice en realidad de lo que dijo Dios es otra cosa. ¿Ok? ¿Por qué nosotros mismos? Porque nos da pereza tener una relación real con Dios. Porque es más fácil ir a hacer cualquier otra cantidad de cosas en la que crea que encuentro algún tipo de dirección, menos construir una real relación con Dios. Y eso requiere tiempo. Eso requiere
tiempo. Nosotros mismos, ¿por qué? Porque vivimos afanados y queremos que todo sea ya. Ya, yo quiero que Dios me diga ya, y si no me dice ya, pues entonces yo decido. Porque el tiempo es corto. Pero acuérdate que tienes estas otras herramientas. Y si bien la voz audible de Dios claramente está ahí, vuelvo, insisto, tenemos una cantidad de opciones que sumadas nos van llevando a entender el propósito de Dios sobre nuestras vidas. Claro, hay que tener fe, hay que lanzarse a hacer cosas. Claro, claro que sí. Pero en el marco de la justicia, en el marco de la justicia. ¿Qué otra cosa veo que es un enemigo de Dios? Los afanes de este mundo. Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador. Vayamos allá, acordémonos de la parábola del sembrador. Viene Jesús y habla a través de esta parábola que hay un sembrador que está esparciendo la semilla y que esa semilla cae sobre ¿cuántos terrenos? 4 terrenos. ¿Cuáles son? El camino, ¿cierto? Las piedras, los espinos y la buena tierra. ¿Cuáles son? El camino, las piedras, los espinos y la buena tierra. Y entonces en el versículo 22, y creo que es uno de los que, si bien los otros hablan de cómo, haciendo referencia a la semilla con la palabra de Dios, porque está hablando Jesús respecto al reino de los cielos, y una de las verdades que entendemos a través de esta expresión de Jesús, de esta parábola, es que la palabra se puede esparcir para todo el mundo, pero no todo el mundo la va a recibir. Y entonces habla de estos 4 terrenos. Pero este que quiero hablar en particular, me parece que es un terreno que es muy visible en la semilla de muchos que ya está aquí sentada en la iglesia, de los que estamos aquí. ¿Sí? Y dice entonces Mateo capítulo 13, versículo 22. Y entonces el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Los afanes de este siglo, los afanes de este mundo vienen y ahogan la palabra y hace que sea infructuosa. Estoy demasiado ocupado, estoy demasiado ocupada porque primero está mi trabajo, porque primero está todo antes que Dios. Demasiado ocupados, demasiado endeudados, trabajando sin parar para mantener un estatus, sin contentamiento en nuestro corazón. ¿Cuál fue el problema del hijo pródigo? Falta de contentamiento en su corazón. Y no es conformismo, estoy hablando de contentamiento, que está por encima de las circunstancias. Sin tiempo para Dios, sin tiempo para nuestras familias, dejando de lado lo principal, mi comunión con el Señor. Amada iglesia, si no estoy recibiendo la dirección de Dios y le corro a los afanes de este mundo, que no sea que mi consejero sea el príncipe de este mundo. Si mi consejero no es el Señor, si mi guía no es Dios y yo le corro a los afanes de este mundo, que mi consejero no vaya a ser entonces el príncipe de este mundo. Los frutos hablan. Los frutos hablan por sí solos. ¿Cuáles son esos frutos que están ahí en mi vida? ¿Cuáles son? Fruto de la rectitud. Fruto de la rectitud. Quiero invitarle a que se pongan de pie, por favor.
Amada iglesia, necesitamos la guía de Dios. Necesitamos la guía de Dios. Y no quiere decir que no nos equivoquemos, pero necesitamos echar mano de esta promesa que hace el pastor. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor y en Él tengo todo lo que necesito para caminar por esta tierra, entendiendo el señorío de su Hijo sobre mi vida. La respuesta de Dios para nosotros fue su Hijo. Por eso Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. La promesa del pastor era que nos daba a su Hijo. Y seguramente podríamos estar inclusive peleando en este momento con el Señor, porque a veces cuando nos dicen estas cosas a veces no es tan cómodo, porque pueda que estés caminando frustrado en tu relación con Dios, porque sientes que no te habla, sientes que no hay dirección, sientes que no está fácil el caminar. Y pueda que las circunstancias actuales, eso sea lo que están diciendo sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo. Pero no tienes que ver que las cosas cambien para creer. Cree en el Señor para que las cosas cambien. Porque Él trae guía sobre nuestra vida. Si hay alguno que en este momento está peleado con el Señor, este es momento de que abandones esa pelea. Lo mejor para tu vida es estar en una relación real con Dios. Lo mejor para nuestras familias. Porque en esa pelea no vas a ganar nada. No vas a ganar nada. Bueno, Él como papá nos recibe como hijos peleones y como hijos canzones. Sí, porque la esencia de Él es amor. Por amor entregó a su Hijo. La esencia de Dios es amor. Y sin importar lo que hayas hecho o lo que estés haciendo, Él te va a recibir. Pero ahora con este entendimiento de que sin fe es imposible tener una relación completa con Dios. Cierra tus ojos. Amada iglesia, es tiempo de tomar decisiones radicales en este sentido. ¿Le creo o no le creo a Dios? Necesitas creer con mayor firmeza en que cada cosa que dice la palabra de Dios es fiable. No hay equivocación. Es nuestra ignorancia, esa es la falta de conocer profundamente la palabra. Y entonces nos dejamos creer de cuentos que su palabra no es viva para mí en el hoy y en mi futuro. Lo que quiere el enemigo es que tú no estés en una continua relación con Dios. Es hora de tomar decisiones radicales sobre situaciones, sobre personas que son enemigos o que se vuelven enemigos de mi fe con Dios. Situaciones, acciones
actitudes de vida que se hacen enemigas de mi relación con Dios. Dios nos invita a vivir una vida que corresponda a su santidad, a vivir correctamente, a creer que Él tiene guía y dirección. Si yo hubiera tomado una decisión en ese momento, en esa situación que les comento, allá en esta funeraria, con mi hija muerta, con mi esposa destruida, sin ver realmente como que hubiera una manifestación de Dios, hubiera sido la peor decisión de mi vida. Yo les puedo decir, amada iglesia, que no hay manera más deliciosa de vivir esta vida, más completa, más plena, que vivirla a la manera de Dios. En nuestro pastor, en el cual tenemos todo lo que necesitamos, todo. Y quiero que levantes ahí tus brazos y me permitas orar. Y que de verdad en esta mañana tomes decisiones. Esto no puede seguir siendo igual. Yo quiero recibir, y dile ahí al Señor: Señor, yo quiero recibir tu guía. Señor, yo quiero recibir tu dirección para cada área de mi vida. Que las decisiones que yo tome estén alineadas con lo que tú eres, que las cosas que yo viva estén alineadas con lo que tú eres, porque tú eres mi pastor. Y hoy entiendo aún más que en ti tengo todo lo que necesito para caminar en esta vida. Suéltate de lo que estás viendo en lo natural en este momento, para poder ver lo sobrenatural, porque Él es tu pastor. Aférrate a esto. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará. ¿Necesitas descanso? Descansar. El descanso viene de Él. Junto a aguas de reposo. ¿Necesitas el reposo de Dios para tu vida? La respuesta es Él. Y Él viene y conforta, te da nuevas fuerzas. Me guiará por sendas Señor, que tú seas de nuestra dirección. justicia. Te amamos, Dios. Por amor de su nombre. Así es, Señor. Tú eres nuestro pastor. El Señor Dile ahí, es mi pastor. dile ahí: Señor, tú eres mi pastor. Nada Y hoy me creo faltará. que en todo lo tengo El Señor en ti. es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas delicadas me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Por amor de
su nombre. Así es, Señor. Así es, Señor. Tú eres nuestro pastor. Y yo hoy quiero pedirte, precioso Señor, que esto sea una realidad en todo lo que somos en ti, Señor. Una realidad para nuestras familias, una realidad para nuestros hijos, una realidad en cada cosa que hacemos, porque necesitamos que tu dirección, que tu guía sea la esencia de lo que hacemos y de lo que somos. Te amamos, Dios. Dale un aplauso al Señor. Sí, Señor. Pastor Gabriel, quiero invitarte un momento a que cierres con bendiciendo a la iglesia, por favor. Viene una nueva semana. Que esto sea práctico en tu vida. El lunes, el martes, el miércoles, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y hasta el final de tus días. Gracias, amado. Levanten sus brazos, mis amados. El Señor los bendiga y nos guarde en esta semana. Que pueda alzar su rostro sobre nosotros y podamos tener la paz que solamente viene de Él. Que tengan una semana llena de bendición. Nos vemos el próximo domingo. Un abrazo, un beso para tu hermano. Aleluya. Las letras